Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la presente edición de Costa Rica Noticias. Seize Chacón Cordero les saluda y estaré con ustedes durante la próxima hora y media de información. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Con más de 5 horas de retraso, finalmente los primeros 4 trenes provenientes de China fueron desembarcados en Puerto Caldera. Vacuna contra la COVID-19 de Pfizer podría ser la primera en llegar al país. En los deportes, el cubano Marcel Hernández y Claudio Sisha lideran el goleo histórico extranjero en el Cartaginés. Miembros de la Unión Europea comenzarán a vacunar contra el coronavirus el mismo día antes de fin de año. En el detalle de las informaciones, con más de 5 horas de retraso, finalmente los primeros 4 trenes provenientes de China fueron desembarcados en Puerto Caldera. Este es el primer lote de un total de 8 trenes adquiridos por el Incofer en $132 millones. Este miércoles finalmente llegaron a Costa Rica los primeros 4 trenes provenientes de China y que reforzarán la antigua flotilla del Incofer. Inicialmente el arribo de los trenes estaba previsto para el mes de septiembre, sin embargo por la emergencia mundial de la pandemia, su salida del puerto de Qingdao en China se dio hasta el pasado 8 de noviembre. Los 8 trenes y sus 2 locomotoras a diésel fueron adquiridos por la empresa CRRC Qingdao Xinfang de China por $32 millones. La compra incluye equipos para taller, repuestos, mantenimiento y capacitación para el personal de Incofer. Pero, ¿cuáles son las novedades de estos trenes provenientes de China? Las nuevas unidades vienen con la promesa de mayor comodidad, reducción del sonido y motores más amigables con el ambiente. Las nuevas locomotoras cuentan con motor y transmisión de las fábricas alemanas MAN y Boyle. Además, cumple con la norma europea 3IB que regula los límites aceptables para la emisión de gases de combustión interna. Esto permite reducir hasta un 90% las emisiones contaminantes con respecto a los modelos que actualmente circulan en Costa Rica. Los vagones tienen una longitud de 38 metros de largo y cada tren cuenta con una capacidad de 372 pasajeros por unidad, más del doble de las actuales. Contarán con aire acondicionado, asientos preferenciales y espacio para 2 sillas de ruedas por vagón. Además, dispone de un sistema de información al pasajero que incluye pantallas LED y avisos sonoros, así como la doble ventana de policarbonato y vidrio para una mayor resistencia al impacto. Estos vagones tardaron 38 días en su viaje desde el puerto de Qingdao en China hasta su arribo acá en Puerto Caldera. Estos equipos vendrán a reforzar los recorridos que actualmente realizan los trenes hacia Alajuela, Belén, Heredia y Cartago. Sin embargo, no entrarían en funcionamiento inmediato, ya que el instituto deberá de realizar trabajos de ampliación y mejora en 5 andenes debido a que las dimensiones de sus puertas y alturas no se ajustan a las estaciones actuales. Los trabajos se realizarán en la estación del Tren del Atlántico, la estación del Tren del Pacífico, en el andén de Santa Rosa en Heredia, en el andén de Colima en Tibás y en el andén de Plaza Víquez. En el mes de enero se esperan lleguen a este mismo puerto las restantes 4 unidades que salieron el lunes anterior de China. Los 8 trenes estarían en funcionamiento en el segundo cuatrimestre del 2021. A partir del próximo año, la revisión técnica vehicular costará más dinero. Esto debido a la aprobación del aumento en las tarifas que hizo la ARECEP. Esta semana salió publicado en la Gaceta el ajuste de un 2,2% en las tarifas para la revisión técnica correspondiente al 2021, indicó la representante de Riteve, SIC. La vocera dijo que las tarifas rigen a partir del 1 de enero del próximo año. Sí, efectivamente, al igual que todos los servicios, año con año se hace una revisión de las tarifas. En este caso, el día de hoy ha salido publicado en la Gaceta el ajuste aprobado por la ARECEP para lo que serían las tarifas de revisión técnica del próximo año, es decir, a partir del 1 de enero. Este ajuste corresponde a un 2,2%. Esto significa que las tarifas quedarán de la siguiente manera. Las motocicletas pagarán 9.490 colones, los taxis 15.540, los vehículos livianos a 3.500 kilos 14.405 colones, los pesados a 3.500 kilos 18.970 colones, los buses, busetas y microbuses 18.970, los automóviles livianos tarjeta MAC
cancelarán 10.950 colones, mientras que los pesados tarjeta MAC cancelarán 12.710 colones. Por su parte, los agrícolas tendrán un monto de 8.735 colones y el remolque liviano 10.950 colones, el pesado 12.710 colones. Monge aseguró que la solicitud está contemplada en el modelo de fijación aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual se considera la variación de diferentes índices de precios. Por otra parte, y con respecto a la reinspección, la vocera dijo que las motocicletas cancelarán en el 2021 4.745 colones, los taxis 7.770 colones, los livianos a 3.500 kilos 7.202,50 céntimos, los pesados a 3.500 kilos 9.485 colones, mientras que los buses, las busetas y los microbuses tendrán que cancelar 9.485 colones, los livianos con tarjetas del Ministerio de Agricultura y Ganadería 5.475 colones, los pesados con una tarjeta del MAC 6.355 colones por la reinspección. Por su parte, los agrícolas cancelarán 4.367,50 céntimos y los remolques livianos 5.475 colones y el pesado 6.355 colones. Entre los elementos por considerar se encuentran los índices de la inflación, el de los salarios, el de servicios y el tipo de cambio del dólar. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, aprobó una rebaja en las tarifas eléctricas para los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad. La rebaja aplicará a partir del 1 de enero y, tal como lo vemos en pantalla, se distribuye de la siguiente manera. Tarifa de generación disminuye 17.86%. La de distribución disminuirá 14.5%. La tarifa de transmisión aumentará 1.48%. La rebaja beneficiará a unos 715,000 hogares, 92,000 comercios y 4,000 industrias, con lo cual contribuirá a mitigar el impacto de la pandemia provocada por el COVID-19 y contribuir así también con la reactivación económica. Por ejemplo, una familia que presente un consumo promedio mensual de 250 kilovatios hora pasaría de pagar 24.414 colones a 21.150 colones, lo cual significa una disminución de 3.264 colones. La disminución tarifaria es levemente inferior a lo informado y anunciado posteriormente por la ARECEP. Los centros educativos volverán a abrir sus puertas para recibir a los estudiantes al curso lectivo 2021, el cual combinará una modalidad presencial y virtual. ¿Cuáles son las reacciones de padres y madres de familia tras este retorno? El detalle se lo contamos en la siguiente nota. El curso lectivo del 2021 se reanudará a partir de una modalidad mixta, en la que se mezclarán las clases presenciales y virtuales. Así lo anunció este martes la ministra de Educación, Giselle Cruz, en conferencia de prensa. El retorno se realizará a partir del próximo 8 de febrero con el cumplimiento de medidas sanitarias. ¿Cuál es la reacción de los padres y madres de familia tras este anuncio? ¿Están de acuerdo con el retorno a clases? Como parte del personal del ministerio y como mamá no estoy de acuerdo que entren las clases porque trae mucho riesgo tanto para los niños como para la mamá. En lo personal mío, yo soy una persona de alto riesgo y no sabemos si los chicos con qué, ¿verdad? ¿Cómo se van a adaptar ellos? Yo no estoy de acuerdo en que ellos regresen a clases porque existen lo que es el virus asintomático. Entonces, ¿qué pasa si llega algún niño asintomático y tal vez algún familiar mío o incluso yo estemos en riesgo? Entonces, ahorita, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo. Por su parte, Marcos Reyes, profesor de música de la escuela Líder Astúa en Cariare de Guápiles, indicó estar de acuerdo con este regreso. Personalmente, el retorno a la presencialidad no debería ser un motivo de preocupación, ya que sabemos que es muy necesaria la interacción social
especialmente para los niños más pequeños. De los docentes, estudiantes o padres de familia que argumenten no asistir a las aulas, tiene que ser que han cumplido al 100% las normas de protocolo y de distanciamiento social. Pero un padre de familia que lleva a su hijo al supermercado, que lleva a su hijo a ver familiares lejanos y que no quiera enviar a su hijo a la escuela, no tiene ninguna justificación. Katia Valverde, directora de la Escuela de Santo Tomás de Heredia, comentó que desde este año los centros educativos han tenido que realizar una serie de ajustes para adaptar los espacios en los que deberán cumplirse las medidas sanitarias. De acuerdo a las declaraciones de la ministra de Educación, el centro educativo en conjunto con la Junta de Educación se está preparando más que nada en protocolos para implementar de recursos, ¿verdad? Ya sea rotulación, implementos de limpieza y conjunto con el personal, todos los protocolos que tenemos que aplicar de recreos, uso de aulas, salida, entrada al centro educativo, todos esos protocolos, porque si bien es cierto el anuncio de la ministra ayer fue que vamos a regresar de las dos formas, pues nosotros como centro educativo tenemos que dar a conocer al padre de familia una vez que nos llegue el comunicado oficial, cómo va a ser ese horario, cómo va a ser esa asistencia al centro educativo. Entre estas medidas destacan el uso obligatorio de mascarillas para personal docente, administrativo y estudiante, cumplir con un aforo que permita al menos 1.8 metros de separación entre cada estudiante. Se dará una alternancia según la capacidad de aforo y matrícula que se manejará en diversos formatos. Por ejemplo, los estudiantes asistirán 3 días al centro educativo y trabajarán a distancia los 2 días restantes, o en el que asistan 2 días a la institución y continuarán con su proceso educativo a distancia 3 días a la semana. Los horarios de entrada y salida serán progresivos y seguros. Por último, cada grupo será considerado una burbuja, por lo que sus integrantes tendrán que compartir el tiempo de recreo. ¿Quiénes se vacunarán primero contra la COVID-19? El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social dieron a conocer cuál será la estrategia a seguir a partir del próximo año. Las vacunas contra la COVID-19 han sido uno de los temas que más han dado de qué hablar en las últimas semanas. Por esta razón, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud costarricense decidieron juntarse para informar una serie de detalles país en esta materia. El 83% del personal está deseoso de vacunarse con esta vacuna. Y el resto no es que dicen que no, sino que desean recibir más información antes de expresar su opinión. Así que estamos en un territorio nuevo al iniciar el nuevo año y eso es, dentro de todo lo malo de una pandemia, es una luz de optimismo. Según el viceministro de Salud, Pedro González, con los acuerdos firmados entre farmacéuticas y Costa Rica, en el 2021 se podría vacunar al 80% de la población mayor de 18 años. Debido a que la vacuna es apta para mayores de 18 años, estos 3 millones de personas corresponden al 80% de la población mayor de 18 años. Es decir, es suficiente para vacunar a toda la población de riesgo y a personal de primera respuesta y a trabajadores que por sus ocupaciones y por su tipo de desempeño laboral están en mayor riesgo de contagio. De hecho, Costa Rica anunció este martes la autorización de la vacuna de Pfizer, la que va más adelantada por el momento. El martes 15 de diciembre, el día de ayer, el Ministerio de Salud autorizó el uso de la vacuna contra COVID de Pfizer y BioNTech, basado en el conocimiento de la autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, de la FDA. Aún no se cuenta con una fecha exacta para el arribo de las primeras dosis a Costa Rica. Sin embargo, se espera que sea pues muy pronto. Apenas Pfizer nos indique las fechas exactas, pues se estarán comunicando. Dada la cercanía de que llegue la vacuna al país, la Caja Costarricense del Seguro Social está implementando un sistema para mejorar la trazabilidad de este fármaco en cuanto se inicie la inmunización. Estamos en una fase de capacitación con un equipo de implementación propiamente a nivel central de la Caja, que se está capacitando cada establecimiento de salud, cada unidad. No obstante, médicos insisten que las medidas de distanciamiento no se pueden dejar de lado y que es necesario que se mantenga el uso de mascarillas. Vamos a tener una vacuna que es muy buena, una vacuna que es
un caballo de Troya, una vacuna que no le va a hacer daño al individuo, pero es una vacuna que debemos aplicarnos todos y que a pesar de estar vacunados, ya que sabemos que podemos todavía tener multiplicación del virus a nivel de vía respiratoria superior, debemos mantener las medidas de precaución que se han establecido hasta el momento. Las autoridades aún desconocen la fecha exacta de la llegada de las vacunas al país, pero sin duda será el primer trimestre del 2021. Como cada año, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentó la encuesta Actualidades 2020, la cual estuvo completamente enfocada a la COVID-19. Estudiantes de esta carrera entrevistaron vía telefónica a 1.287 personas mayores de 18 años y vecinos de todo el país. Como cada año, la Escuela de Estadística de la UCR presentó la encuesta Actualidades 2020, la cual estuvo completamente enfocada a la COVID-19. Estudiantes de esta carrera entrevistaron vía telefónica a 1.287 personas mayores de 18 años y vecinos de todo el territorio nacional. Dentro de los datos a destacar, se preguntó a estas personas sobre sus percepciones de vulnerabilidad hacia la COVID y su bienestar, en donde se evidenció que el riesgo percibido de infección es de 5.6 de una escala de 1 a 10, es decir, un riesgo de contagio medio. Además, se constató que las personas con enfermedades crónicas son las que más se consideran de gravedad ante el virus. Las personas con enfermedades crónicas reflejan una gran conciencia al considerar que las implicaciones al infectarse pueden ser altas, y haría un énfasis en que la vulnerabilidad percibida hacia el COVID está relacionada con los sentimientos de bienestar. Pese a que ese bienestar subjetivo es alto, las desigualdades socioeconómicas afectan este sentimiento de bienestar. Otro tema a tratar fueron las actitudes hacia las regulaciones impuestas por la pandemia. Se puede observar cómo las relacionadas con los locales comerciales fueron las más apoyadas, ya que obtuvieron porcentajes superiores al 80% de respuesta de muy de acuerdo o de acuerdo. Por lo contrario, las relacionadas con cierre de parques públicos fueron las menos apoyadas, principalmente esto con un porcentaje de un 46% de respuesta de muy en desacuerdo. En cuanto a la disponibilidad de la población de aplicarse una prueba de COVID-19 en una campaña masiva, la respuesta fue positiva, pues se muestra que un 84% de ellos estaría dispuesto a realizarse la prueba. La emergencia sanitaria que vive el país actualmente hace necesaria, entre otras cosas, el desarrollo de pruebas que sean a bajo costo y más rápidas, para tener la posibilidad de realizar campañas masivas, especialmente a aquellos sectores de la población que están continuamente expuestos a contraer el virus. Los resultados indican que el 84% de la población estaría dispuesta a realizarse una prueba para diagnosticar el COVID-19 si se realizara una campaña masiva en el país, magnitud que resulta mayor entre hombres, personas de 18 a 29 años y quienes perciben un riesgo de infección medio. Por último, la encuesta también consultó sobre las tradiciones de fin de año en esta época de pandemia. Para las personas que se van a poner en riesgo la noche del 24-31 de diciembre, alrededor del 86% de las personas se piensa compartir con las personas que viven con ellos, mientras que alrededor del 20% piensa exponerse al riesgo compartiendo con otras personas fuera de su hogar. Este 23% exactamente que piensa ponerse en riesgo equivale a una cuarta parte de la población, y es necesario destacar la educación y la nacionalidad. En la educación universitaria, una gran parte se va a poner en riesgo con un 32% y en mayoría los costarricenses con un 25%. Ahora bien, es necesario también ver la parte económica, ¿verdad? Entonces, las personas que estén en mejor situación económica son los que más se van a exponer o por lo que más piensan exponerse en estas fechas. Este estudio también investigó las variaciones de consumo en los hogares, el impacto de la economía, las creencias de conspiración y la ansiedad. La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer podría ser la primera en llegar a Costa Rica, según las autoridades. Docentes, funcionarios de salud y adultos mayores podrían ser los primeros inmunizados.
El Ministerio de Salud autorizó el uso de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech, basado en el reconocimiento de la autorización del uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA. Según las proyecciones actuales de la empresa, la red de fabricación combinada de ambas tiene el potencial de suministrar a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en este 2020 y hasta 1.3 mil millones de vacunas para fines del 2021, beneficiando con esta última a Costa Rica. Es un hito histórico en la lucha contra esta enfermedad infecciosa y potencialmente mortal, el cual reafirma el compromiso de Pfizer y BioNTech de proporcionar al mundo de una vacuna que ayude a prevenir el contagio del COVID-19. Felicitamos al gobierno de Costa Rica por tan importante logro en favor de la protección oportuna de los costarricenses. Y agradecemos también al Ministerio de Salud por el riguroso proceso de análisis de la evidencia disponible de nuestra vacuna, ratificando su seguridad y eficacia. Ambos siguen contando con todo nuestro apoyo. Esta posiblemente sea la primera vacuna contra el coronavirus en llegar al país, pero ¿quiénes serían los primeros en vacunarse? Todos los adultos mayores de 58 años o más, independientemente de si tienen o no un factor de riesgo, se van a vacunar. Y volvemos a las personas que tienen un grupo etario entre 18 y 58 años de edad, que sean hipertensos, diabéticos, cardiópatas, enfermos respiratorios crónicos, por ejemplo asma, ¿verdad? Bronquitis crónica, enfisema, etcétera, enfermedad renal crónica, obesidad grado 3 y mórbida y pacientes oncológicos. Se va a vacunar también a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, profesores que tienen que estar en contacto con niños y por el riesgo que pueden presentar también. Todos los centros penitenciarios privados de libertad, todos los trabajadores del Poder Judicial van a ser vacunados, todo lo que incluye, digamos, OIJ, cárceles, etcétera. Funcionarios del 911 y también se van a vacunar estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines en campos clínicos. Las autoridades mencionan que también se beneficiará a las personas que laboren en actividades laborales relacionadas con contacto de personas o de impacto en el sector productivo, como agricultura, construcción, atención a clientes, restaurantes, empleadas domésticas, entre otros. Una investigación de la Contraloría General de la República señala que en Recope hay inconsistencias en el pago de los incentivos. El informe indica que de los más de 45.000 millones de colones que ejecutó en el 2019, el 35%, casi 16.000 millones de colones, corresponden a incentivos y compensaciones salariales. Un estudio que realizó la Contraloría General de la República a la refinería costarricense de petróleo Recope muestra que el año pasado la institución reportó más de 45.000 millones de colones en remuneraciones, indicó la gerente de Servicios Ambientales y Energía de la Contraloría. El ente contralor encontró nominalización incompleta de incentivos y compensaciones salariales, acreditación insuficiente de requisitos normativos para el pago de incentivos y compensaciones, además, contratos indefinidos por dedicación exclusiva y debilidades en la conformación y custodia de los expedientes del personal. Al respecto, se encontró que Recope reconoce algunos de sus incentivos salariales, como por ejemplo el de la anualidad, mediante el cálculo de un porcentaje sobre la base de los salarios de sus trabajadores, pese a que lo correspondiente es reconocerles un monto nominal fijo de acuerdo con los términos de la Ley 9635. Así también Recope suscribe con sus funcionarios contratos por dedicación exclusiva a tiempo indefinido y no ha tomado las acciones para establecerle a estos contratos un plazo de vigencia que le permita después analizar si conviene su renovación. Todo esto impide lograr los efectos de desaceleración en el gasto por concepto de salarios pretendidos por la Ley 9635. Retana dijo que es relevante revisar el impacto en las finanzas institucionales del gasto incurrido. Así también se encontró que Recope no acredita suficientemente algunos de los requisitos normativos para el reconocimiento de incentivos como anualidades y carrera profesional, y también se detectaron significativas debilidades en la conformación y custodia de los expedientes de personal. Precisamente sobre este mismo tema, en un comunicado, Recope informó que planteó un recurso de revocatoria al informe de auditoría
sobre el reconocimiento de incentivos salariales. Asimismo, manifestaron que el estudio se realiza en momentos en que la empresa se encuentra en un proceso de transformación y mejora que incluye la reorganización total de su estructura. También señalaron que el fin es buscar la eficiencia y la reducción de gastos en todos los rubros, incluyendo la revisión de lo relativo a compensaciones salariales y su justificación. Ante la observación de que el pago de pluses salariales no se realiza de manera controlada, en Recope afirmaron que la empresa está en un momento de reorganización total de su estructura para buscar la eficiencia y reducción de gastos en todos los rubros, incluidas las remuneraciones. Dada esta situación, en esta institución indicaron que acatarán las recomendaciones de la Contraloría General de la República y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Lo invitamos a continuar con esta edición de Costa Rica Noticias. Miembros de la Unión Europea comenzarán a vacunar contra el coronavirus el mismo día antes de fin de año. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Central de Costa Rica presenta los nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificar su autenticidad, siga 3 sencillos pasos. Toque el relieve en el retrato. Mire la transparencia a través de la ventana. Gire el billete y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Así que toque, mire y gire. Gracias por continuar con nosotros. Un taller para hacer originales colillas navideñas, conciertos y villancicos es parte de lo que ofrece la sección cultural de esta semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Aprenda nuevas técnicas para hacer sus propias colillas de regalo con motivos navideños, mientras disfruta de los villancicos e historias con la Biblionavidad, una iniciativa del Sistema Nacional de Bibliotecas. En esta ocasión, junto a la Biblioteca Pública de Puriscal, que le trae varias actividades para toda la familia. Este jueves 17 de diciembre a las 3 de la tarde, a través de su Facebook, Biblioteca Pública de Puriscal. Este fin de semana, la Orquesta Sinfónica Nacional les invita a sus últimos 2 conciertos de la temporada 2020. Las presentaciones inician este viernes 18 de diciembre a las 7:30 de la noche, con el tercer concierto de la temporada y la Sinfonía número 9 de Beethoven, y finalizarán con el recital del domingo 20 de diciembre a las 7:30 de la noche con la presentación de la Gala Lírica, junto a la Compañía Lírica Nacional. Ambos conciertos se transmitirán en el Facebook de la Orquesta Sinfónica Nacional. Como parte de las actividades de cierre de sus talleres culturales, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer le invita a su Festival Virtual de Copleros, enmarcado en el taller impartido por Luis Ruiz. La presentación será este sábado 19 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el Facebook del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural.
Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. El cubano Marcel Hernández terminó la temporada con los mismos goles que Claudio Cicia, con la camiseta blanquiazul. Ambos lideran el goleo histórico extranjero en el cartaginés con 59 dianas. Marcel Hernández esperará la próxima temporada con el deseo tácito de convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia de su club, el cartaginés. El cubano, con su última anotación ante el Alajuelense en la semifinal, llegó a 59 goles y con ello empató al uruguayo Claudio Cicia. El ritmo que lleva el antillano podría convertirlo en poco tiempo incluso en el jugador extranjero con más goles en un solo club, ya que quedaría a tan solo 14 del récord que estableció el eslovaco Josef Miso con Alajuelense, haciendo 73 conquistas. A este momento, el otro que le quedaría por superar es el brasileño Adonis Hilario, máximo romperredes extranjero en la historia del Saprissa con 63. Otros a quienes ya superó son el brasileño Nilton Nóbrega, quien celebró 48 veces con el Herediano, y ya muy atrás con 41 en Pérez Celedón el argentino Diego País, con 36 el brasileño Clever Ponce en el desaparecido Municipal Punta Arenas, y con 35 en el Santos el argentino Gustavo Martínez. Llama la atención que Hernández y Cicia en el cartaginés alcanzaron sus goles en condiciones muy similares. Mientras el uruguayo hizo sus 59 goles en 95 juegos, el cubano los logró en 94 duelos. Sin duda el arranque del próximo torneo para los brumosos tendrá la motivación de ver el festejo de Hernández. Con 22 jornadas semifinales y final, así se jugará el próximo torneo de fútbol de la Primera División. Presidentes de clubes y el mismo entrenador de la selección afirman que es lo mejor para volver a la competencia el año entrante. La UNAFUT decidió finalmente que el próximo torneo se dispute tal y como se había planteado antes de que arrancara la actual apertura. Solo hubo un cambio, ya no habrá gran final. Lo anterior quiere decir que tendremos dos vueltas, todos contra todos, una instancia de semifinal y una final. El torneo actual premia al ganador de las dos vueltas, dándole una gran final en caso de perder la semifinal o la final de la segunda fase. También quedó definido que el último lugar de la acumulada jugará ante Sporting por el no descenso. Para los jerarcas de clubes, este sistema es bueno y válido, en tanto no salgan problemas como parones por cuarentena, ya que el calendario será muy apretado el próximo semestre. Dependerá mucho de cómo se maneje la pandemia para que se pueda aplicar este campeonato y podamos volver a la normalidad y ir poco a poco ingresando público a nuestros estadios. Entendemos que si la situación de pandemia se agrava, si las restricciones se mantienen y demás, tendríamos que volver al formato anterior. No estábamos de acuerdo con el torneo actual por grupos y por fases. ¿Por qué no estuvimos de acuerdo? Porque en la vida aprendí que con gusto se obedece el que manda es justo. Y no hubo, en este campeonato, que no fue culpa de nadie, después de la guerra todo el mundo es general, no es culpa de nadie, pero sucedió algo que no se previó y es el desenlace final por el no descenso. No es justo. Sporting está en una situación muy crítica y si nos vamos al rendimiento de Sporting, fue muy por encima del rendimiento que tuvo Pérez Celedón, Santos de Guaples, que tuvimos un pésimo rendimiento, y obviamente Grecia, que sí estaba en el fondo de la tabla. Y vean dónde terminó Sporting. El diseño de ese torneo no es satisfactorio. Quien también se encuentra satisfecho es Ronald González. El timonel de la Nacional quería 22 jornadas para que los futbolistas tuvieran mayor participación y que no estén sin ritmo para eventuales convocatorias. Nosotros necesitamos ahora que el campeonato sea continuo, que el jugador tenga ritmo para competir, para jugar, que no hayan espacios tan largos entre semana y semana. Al final, en marzo todavía no es eliminatoria, es fecha FIFA. Ahí podemos nosotros, desde el momento que termine el campeonato, traer a los jugadores que hayan quedado en el camino y los de otras ligas, que puedan venir a las fechas FIFA. El próximo campeonato arrancará el 13 de enero. Contará en resumidas cuentas con 26 jornadas en total, 22 de fase regular, 2 de semifinales y 2 de la final.
Iniciamos el recorrido fuera de nuestras fronteras. Los miembros de la Unión Europea comenzarán a vacunar contra el COVID-19 el mismo día antes de fin de año. Así lo anunciaron los responsables de Bruselas en un momento en que varios países aumentan sus restricciones ante rebotes que pueden empeorar debido a la Navidad. Antes de fin de año y en simultáneo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que los miembros del bloque comenzarán a vacunar contra el coronavirus el mismo día. La Agencia Europea de Medicamentos adelantó al próximo lunes una reunión en la que evaluará la aprobación de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Comenzaremos tan pronto como sea posible la vacunación todos juntos, los 27, el mismo día. De la misma manera que hemos atravesado juntos esta pandemia. Vamos a comenzar la erradicación de este horrible virus juntos y unidos. Europa cuenta los días para empezar a inmunizar a su población, en un momento en que varios países aumentan sus restricciones ante rebrotes que pueden empeorar por la Navidad. Alemania, que sufre una segunda ola de la pandemia mucho más grave e incontrolada que la primera, impuso un confinamiento parcial hasta el 10 de enero, que incluye el cierre de escuelas y de comercios no esenciales y una restricción de los viajes y contactos sociales. Hay mucha menos gente en las calles y más gente usa mascarillas, especialmente en el transporte público. Para ser honesta, no importa mucho para nosotros. Habíamos planeado hacer una cuarentena preventiva con los niños de todos modos porque queremos celebrar la Navidad con los abuelos. En otros países del continente, la situación no es mucho más alentadora. En el Reino Unido, donde ya comenzó la vacunación, los pubs, restaurantes y hoteles de Londres tendrán que cerrar por tercera vez este año. Francia aplica desde el martes un toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, con la única excepción de la noche del 24 de diciembre, mientras que los bares, restaurantes, cines, museos y otros lugares de ocio están cerrados desde finales de octubre. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó el miércoles de preocupante el aumento de los contagios y dijo que de ser necesario se podrá endurecer el plan de Navidad. La Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud pidió que se use la mascarilla en las celebraciones navideñas y se extremen las precauciones, porque el riesgo de que los números se agraven en enero es elevado. Al menos una quinta parte de la población mundial podría no tener acceso a una vacuna contra la COVID-19 hasta el año 2022, así lo asegura un estudio, que además destaca que los países ricos ya reservaron más de la mitad de las dosis en principio disponibles para el próximo año. Una de cada 5 personas en el mundo podría tener que esperar al menos hasta 2022 para vacunarse contra el coronavirus. Eso afirma un estudio hecho por investigadores de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que destaca que los países ricos ya reservaron más de la mitad de las dosis previstas para 2021. La estimación se basa en el mejor de los casos, en el que todos los fabricantes logren desarrollar vacunas seguras y eficaces y alcancen sus objetivos máximos de producción. La producción total prevista para 2021 es de 5.960 millones de vacunas. Los investigadores indicaron que cada una oscila entre 6 y $74 y estimaron que hasta 40% de las desarrolladas por los principales fabricantes podrían estar disponibles para los países de renta media o baja. Pero añadieron que esto dependerá de cómo los países más desarrollados distribuyan sus compras. Muchas naciones se unieron al mecanismo de compra COVAX coordinado por la Organización Mundial de la Salud, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias y la Alianza Gavi para garantizar el acceso mundial a las vacunas, independientemente de la renta nacional. La iniciativa espera contar con 2.000 millones de dosis a finales de 2021, aunque ni Estados Unidos ni Rusia se unieron por ahora al programa. El presidente de Irán dijo que estaba muy contento de que Donald Trump deje la Casa Blanca y calificó al presidente saliente de Estados Unidos de tirano y terrorista. Una despedida sin lágrimas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, mostró el miércoles su felicidad ante la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.
El mandatario dijo que el republicano ha sido el presidente más indisciplinado y con menos apego a la ley, y lo calificó como tirano, terrorista y asesino. Algunos dicen que estamos sobreexcitados por la llegada del señor Biden. No lo estamos, pero estamos muy contentos de que Trump se vaya. Desde el anuncio de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, Rouhani ha dado muestras de apertura hacia el futuro presidente, que expresó su deseo de que Estados Unidos vuelva al acuerdo sobre el programa nuclear iraní. En 2018, Trump retiró a su país de ese pacto, y desde entonces restableció y endureció las sanciones contra la República Islámica en un contexto de tensiones con sus aliados europeos que quieren preservar el texto. Irán es el país de Medio Oriente más afectado por la pandemia de coronavirus y asegura que las sanciones de Estados Unidos le han impedido obtener vacunas. En teoría, los alimentos y las medicinas están exentos de las sanciones, pero en la práctica los bancos internacionales tienden a rechazar las transacciones en las que participa Irán para evitar exponerse a posibles litigios. La justicia británica reconoció por primera vez el papel de la contaminación atmosférica en una muerte, la de una niña de 9 años que vivía cerca de una concurrida carretera y que falleció en el año 2013 en Londres. La contaminación atmosférica contribuyó materialmente a la muerte de una niña de 9 años en Londres. Esa fue la conclusión del forense adjunto tras 2 semanas de audiencias en el caso de Ella Adokisi Debra, quien vivía cerca de una concurrida carretera al sur de la ciudad y falleció en 2013 por una crisis de asma tras casi 3 años de ataques y más de 30 hospitalizaciones. Su legado sería introducir una nueva ley de aire limpio y que los gobiernos, no solo me refiero al gobierno del Reino Unido, sino a los gobiernos de todo el mundo, se tomen este asunto en serio. Una investigación inicial realizada en 2014 determinó que Ella murió de una insuficiencia respiratoria aguda causada por un asma severa. Pero 4 años más tarde, un experto británico en contaminación atmosférica señaló un vínculo evidente entre los ingresos de la niña en urgencias y los picos registrados de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión, los contaminantes más perjudiciales. En su fallo, el juez estableció como causas de la muerte, en primer lugar, la insuficiencia respiratoria aguda, en segundo lugar, el asma que padecía la niña, y en tercero, la exposición de la contaminación, cuyo nivel superaba las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La madre de la pequeña quería que en el certificado de defunción de su hija constara la contaminación del aire como causa. Ahora no es el momento de sentarse a hacer largo este juego de culpas. Absolutamente no. Al hacer un balance, sí, la información debería haber estado allí y no lo estaba. Pero tal vez podemos asegurarnos de que la información esté allí para el futuro y debe haber una educación completa sobre la contaminación del aire. Una vez que el Consejo Local evaluó la calidad del aire en el distrito, se necesitaron 3 años para elaborar un plan de acción y otros 4 para su adopción formal. Se estima que entre 28.000 y 36.000 muertes en el Reino Unido cada año están vinculadas a la contaminación del aire. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos con más de esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Banco Central de Costa Rica presenta los nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificar su autenticidad, siga 3 sencillos pasos. Toque el relieve en el retrato. Mire la transparencia a través de la ventana. Gire el billete y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Así que toque, mire y gire. Las pérdidas fueron más del 70-80%. En esa ocasión, digamos, la papa se perdió, tuvo una pérdida, digamos, más del 70-80%. En cuestión de 8 días ya me habían indemnizado a mí. Un personal del INS me visitaron y hicieron la inspección y me vi beneficiado con el 100%, o sea, el INS me cubrió el 100% de la producción. Recomiendo a los agricultores que adquieran estos seguros. Si se utiliza, excelente. Si no, ahí usted tiene una garantía de que usted a la hora de cosechar, si tuvo algún problema,
el INSS le va a ayudar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la presente edición de Costa Rica Noticias. Seize Chacón Cordero les saluda y estaré con ustedes durante la próxima hora y media de información. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Con más de 5 horas de retraso, finalmente los primeros 4 trenes provenientes de China fueron desembarcados en Puerto Caldera. Vacuna contra la COVID-19 de Pfizer podría ser la primera en llegar al país. En los deportes, el cubano Marcel Hernández y Claudio Sisha lideran el goleo histórico extranjero en el Cartaginés. Miembros de la Unión Europea comenzarán a vacunar contra el coronavirus el mismo día antes de fin de año. En el detalle de las informaciones, con más de 5 horas de retraso, finalmente los primeros 4 trenes provenientes de China fueron desembarcados en Puerto Caldera. Este es el primer lote de un total de 8 trenes adquiridos por el Incofer en $132 millones. Este miércoles finalmente llegaron a Costa Rica los primeros 4 trenes provenientes de China y que reforzarán la antigua flotilla del Incofer. Inicialmente el arribo de los trenes estaba previsto para el mes de septiembre, sin embargo por la emergencia mundial de la pandemia, su salida del puerto de Qingdao en China se dio hasta el pasado 8 de noviembre. Los 8 trenes y sus 2 locomotoras a diésel fueron adquiridos por la empresa CRRC Qingdao Xinfang de China por $32 millones. La compra incluye equipos para taller, repuestos, mantenimiento y capacitación para el personal de Incofer. Pero, ¿cuáles son las novedades de estos trenes provenientes de China? Las nuevas unidades vienen con la promesa de mayor comodidad, reducción del sonido y motores más amigables con el ambiente. Las nuevas locomotoras cuentan con motor y transmisión de las fábricas alemanas MAN y Boyle. Además, cumple con la norma europea 3IB que regula los límites aceptables para la emisión de gases de combustión interna. Esto permite reducir hasta un 90% las emisiones contaminantes con respecto a los modelos que actualmente circulan en Costa Rica. Los vagones tienen una longitud de 38 metros de largo y cada tren cuenta con una capacidad de 372 pasajeros por unidad, más del doble de las actuales. Contarán con aire acondicionado, asientos preferenciales y espacio para 2 sillas de ruedas por vagón. Además, dispone de un sistema de información al pasajero que incluye pantallas LED y avisos sonoros, así como la doble ventana de policarbonato y vidrio para una mayor resistencia al impacto. Estos vagones tardaron 38 días en su viaje desde el puerto de Qingdao en China hasta su arribo acá en Puerto Caldera. Estos equipos vendrán a reforzar los recorridos que actualmente realizan los trenes hacia Alajuela, Belén, Heredia y Cartago. Sin embargo, no entrarían en funcionamiento inmediato, ya que el instituto deberá de realizar trabajos de ampliación y mejora en 5 andenes debido a que las dimensiones de sus puertas y alturas no se ajustan a las estaciones actuales. Los trabajos se realizarán en la estación del Tren del Atlántico, la estación del Tren del Pacífico, en el andén de Santa Rosa en Heredia, en el andén de Colima en Tibás y en el andén de Plaza Víquez. En el mes de enero se esperan lleguen a este mismo puerto las restantes 4 unidades que salieron el lunes anterior de China. Los 8 trenes estarían en funcionamiento en el segundo cuatrimestre del 2021. A partir del próximo año, la revisión técnica vehicular costará más dinero. Esto debido a la aprobación del aumento en las tarifas que hizo la ARECEP. Esta semana salió publicado en la Gaceta el ajuste de un 2,2% en las tarifas para la revisión técnica correspondiente al 2021, indicó la representante de Riteve, SIC. La vocera dijo que las tarifas rigen a partir del 1 de enero del próximo año. Sí, efectivamente, al igual que todos los servicios, año con año se hace una revisión de las tarifas. En este caso, el día de hoy ha salido publicado en la Gaceta
el ajuste aprobado por la ARECEP para lo que serían las tarifas de revisión técnica del próximo año, es decir, a partir del 1 de enero. Este ajuste corresponde a un 2.2%. Esto significa que las tarifas quedarán de la siguiente manera. Las motocicletas pagarán 9.490 colones, los taxis 15.540, los vehículos livianos a 3.500 kilos 14.405 colones, los pesados a 3.500 kilos 18.970 colones, los buses, busetas y microbuses 18.970. Los automóviles livianos tarjeta MAC cancelarán 10.950 colones, mientras que los pesados tarjeta MAC cancelarán 12.710 colones. Por su parte, los agrícolas tendrán un monto de 8.735 colones y el remolque liviano 10.950 colones, el pesado 12.710 colones. Monge aseguró que la solicitud está contemplada en el modelo de fijación aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual se considera la variación de diferentes índices de precios. Por otra parte, y con respecto a la reinspección, la vocera dijo que las motocicletas cancelarán en el 2021 4.745 colones, los taxis 7.770 colones, los livianos a 3.500 kilos 7.202,50 céntimos, los pesados a 3.500 kilos 9.485 colones, mientras que los buses, las busetas y los microbuses tendrán que cancelar 9.485 colones, los livianos con tarjetas del Ministerio de Agricultura y Ganadería 5.475 colones, los pesados con una tarjeta del MAC 6.355 colones por la reinspección. Por su parte, los agrícolas cancelarán 4.367,50 céntimos y los remolques livianos 5.475 colones y el pesado 6.355 colones. Entre los elementos por considerar se encuentran los índices de la inflación, el de los salarios, el de servicios y el tipo de cambio del dólar. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, aprobó una rebaja en las tarifas eléctricas para los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad. La rebaja aplicará a partir del 1 de enero y, tal como lo vemos en pantalla, se distribuye de la siguiente manera. Tarifa de generación disminuye 17.86%. La de distribución disminuirá 14.5%. La tarifa de transmisión aumentará 1.48%. La rebaja beneficiará a unos 715.000 hogares, 92.000 comercios y 4.000 industrias, con lo cual contribuirá a mitigar el impacto de la pandemia provocada por el COVID-19 y contribuir así también con la reactivación económica. Por ejemplo, una familia que presente un consumo promedio mensual de 250 kilovatios hora pasaría de pagar 24.414 colones a 21.150 colones, lo cual significa una disminución de 3.264 colones. La disminución tarifaria es levemente inferior a lo informado y anunciado posteriormente por la ARECEP. Los centros educativos volverán a abrir sus puertas para recibir a los estudiantes al curso lectivo 2021, el cual combinará una modalidad presencial y virtual. ¿Cuáles son las reacciones de padres y madres de familia tras este retorno? El detalle se lo contamos en la siguiente nota. El curso lectivo del 2021 se reanudará a partir de una modalidad mixta, en la que se mezclarán las clases presenciales y virtuales. Así lo anunció este martes la ministra de Educación, Giselle Cruz, en conferencia de prensa. El retorno se realizará a partir del próximo 8 de febrero con el cumplimiento de medidas sanitarias. ¿Cuál es la reacción de los padres y madres de familia tras este anuncio? ¿Están de acuerdo con el retorno a clases? Como parte del personal del ministerio y como mamá no estoy de acuerdo que entren las clases porque trae mucho riesgo tanto para los niños como para la mamá. En lo personal mío, yo soy una persona de alto riesgo y no sabemos si los chicos con qué, ¿verdad? ¿Cómo se van a adaptar ellos? Yo no estoy de acuerdo
en que ellos regresen a clases, porque existen lo que es el virus asintomático. Entonces, ¿qué pasa si llega algún niño asintomático y tal vez algún familiar mío o incluso yo estemos en riesgo? Entonces, ahorita, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo. Por su parte, Marcos Reyes, profesor de música de la escuela Líder Astúa en Cariare de Guápiles, indicó estar de acuerdo con este regreso. Personalmente, el retorno a la presencialidad no debería ser un motivo de preocupación, ya que sabemos que es muy necesaria la interacción social, especialmente para los niños más pequeños. De los docentes, estudiantes o padres de familia que argumenten no asistir a las aulas, tiene que ser que han cumplido al 100% las normas de protocolo y de distanciamiento social. Pero un padre de familia que lleva a su hijo al supermercado, que lleva a su hijo a ver familiares lejanos y que no quiera enviar a su hijo a la escuela, no tiene ninguna justificación. Katia Valverde, directora de la Escuela de Santo Tomás de Heredia, comentó que desde este año los centros educativos han tenido que realizar una serie de ajustes para adaptar los espacios en los que deberán cumplirse las medidas sanitarias. De acuerdo a las declaraciones de la ministra de Educación, el centro educativo en conjunto con la Junta de Educación se está preparando más que nada en protocolos para implementar de recursos, ¿verdad? Ya sea rotulación, implementos de limpieza y conjunto con el personal, todos los protocolos que tenemos que aplicar de recreos, uso de aulas, salida, entrada al centro educativo, todos esos protocolos, porque si bien es cierto el anuncio de la ministra ayer fue que vamos a regresar de las dos formas, pues nosotros como centro educativo tenemos que dar a conocer al padre de familia una vez que nos llegue el comunicado oficial, cómo va a ser ese horario, cómo va a ser esa asistencia al centro educativo. Entre estas medidas destacan el uso obligatorio de mascarillas para personal docente, administrativo y estudiante, cumplir con un aforo que permita al menos 1.8 metros de separación entre cada estudiante. Se dará una alternancia según la capacidad de aforo y matrícula que se manejará en diversos formatos. Por ejemplo, los estudiantes asistirán 3 días al centro educativo y trabajarán a distancia los 2 días restantes, o en el que asistan 2 días a la institución y continuarán con su proceso educativo a distancia 3 días a la semana. Los horarios de entrada y salida serán progresivos y seguros. Por último, cada grupo será considerado una burbuja, por lo que sus integrantes tendrán que compartir el tiempo de recreo. ¿Quiénes se vacunarán primero contra la COVID-19? El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social dieron a conocer cuál será la estrategia a seguir a partir del próximo año. Las vacunas contra la COVID-19 han sido uno de los temas que más han dado de qué hablar en las últimas semanas. Por esta razón, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud costarricense decidieron juntarse para informar una serie de detalles país en esta materia. El 83% del personal está deseoso de vacunarse con esta vacuna. Y el resto no es que dicen que no, sino que desean recibir más información antes de expresar su opinión. Así que estamos en un territorio nuevo al iniciar el nuevo año y eso es, dentro de todo lo malo de una pandemia, es una luz de optimismo. Según el viceministro de Salud, Pedro González, con los acuerdos firmados entre farmacéuticas y Costa Rica, en el 2021 se podría vacunar al 80% de la población mayor de 18 años. Debido a que la vacuna es apta para mayores de 18 años, estos 3 millones de personas corresponden al 80% de la población mayor de 18 años. Es decir, es suficiente para vacunar a toda la población de riesgo y a personal de primera respuesta y a trabajadores que por sus ocupaciones y por su tipo de desempeño laboral están en mayor riesgo de contagio. De hecho, Costa Rica anunció este martes la autorización de la vacuna de Pfizer, la que va más adelantada por el momento. El martes 15 de diciembre, el día de ayer, el Ministerio de Salud autorizó el uso de la vacuna contra COVID de Pfizer y BioNTech, basado en el conocimiento de la autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, de la FDA. Aún no se cuenta con una fecha exacta para el arribo de las primeras dosis a Costa Rica.
Sin embargo, se espera que sea pues muy pronto. Apenas Pfizer nos indique las fechas exactas, pues se estarán comunicando. Dada la cercanía de que llegue la vacuna al país, la Caja Costarricense del Seguro Social está implementando un sistema para mejorar la trazabilidad de este fármaco en cuanto se inicie la inmunización. Estamos en una fase de capacitación con un equipo de implementación propiamente a nivel central de la caja, que se está capacitando cada establecimiento de salud, cada unidad. No obstante, médicos insisten que las medidas de distanciamiento no se pueden dejar de lado y que es necesario que se mantenga el uso de mascarillas. Vamos a tener una vacuna que es muy buena, una vacuna que es un caballo de Troya, una vacuna que no le va a hacer daño al individuo, pero es una vacuna que debemos aplicarnos todos y que a pesar de estar vacunados, ya que sabemos que podemos todavía tener multiplicación del virus a nivel de vía respiratoria superior, debemos mantener las medidas de precaución que se han establecido hasta el momento. Las autoridades aún desconocen la fecha exacta de la llegada de las vacunas al país, pero sin duda será el primer trimestre del 2021. Como cada año, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentó la encuesta Actualidades 2020, la cual estuvo completamente enfocada a la COVID-19. Estudiantes de esta carrera entrevistaron vía telefónica a 1.287 personas mayores de 18 años y vecinos de todo el país. Como cada año, la Escuela de Estadística de la UCR presentó la encuesta Actualidades 2020, la cual estuvo completamente enfocada a la COVID-19. Estudiantes de esta carrera entrevistaron vía telefónica a 1.287 personas mayores de 18 años y vecinos de todo el territorio nacional. Dentro de los datos a destacar, se preguntó a estas personas sobre sus percepciones de vulnerabilidad hacia la COVID y su bienestar, en donde se evidenció que el riesgo percibido de infección es de 5.6 de una escala de 1 a 10, es decir, un riesgo de contagio medio. Además, se constató que las personas con enfermedades crónicas son las que más se consideran de gravedad ante el virus. Las personas con enfermedades crónicas reflejan una gran conciencia al considerar que las implicaciones al infectarse pueden ser altas, y haría un énfasis en que la vulnerabilidad percibida hacia el COVID está relacionada con los sentimientos de bienestar. Pese a que ese bienestar subjetivo es alto, las desigualdades socioeconómicas afectan este sentimiento de bienestar. Otro tema a tratar fueron las actitudes hacia las regulaciones impuestas por la pandemia. Se puede observar cómo las relacionadas con los locales comerciales fueron las más apoyadas, ya que obtuvieron porcentajes superiores al 80% de respuesta de muy de acuerdo o de acuerdo. Por lo contrario, las relacionadas con cierre de parques públicos fueron las menos apoyadas, principalmente esto con un porcentaje de un 46% de respuesta de muy en desacuerdo. En cuanto a la disponibilidad de la población de aplicarse una prueba de COVID-19 en una campaña masiva, la respuesta fue positiva, pues se muestra que un 84% de ellos estaría dispuesto a realizarse la prueba. La emergencia sanitaria que vive el país actualmente hace necesaria, entre otras cosas, el desarrollo de pruebas que sean a bajo costo y más rápidas, para tener la posibilidad de realizar campañas masivas, especialmente a aquellos sectores de la población que están continuamente expuestos a contraer el virus. Los resultados indican que el 84% de la población estaría dispuesta a realizarse una prueba para diagnosticar el COVID-19 si se realizara una campaña masiva en el país, magnitud que resulta mayor entre hombres, personas de 18 a 29 años y quienes perciben un riesgo de infección medio. Por último, la encuesta también consultó sobre las tradiciones de fin de año en esta época de pandemia. Para las personas que se van a poner en riesgo la noche del 24-31 de diciembre, alrededor del 86% de las personas se piensa compartir con las personas que viven con ellos, mientras que alrededor del 20% piensa exponerse al riesgo compartiendo con otras personas fuera de su hogar. Este 23% exactamente que piensa ponerse en riesgo equivale a una cuarta parte de la población, y es necesario destacar la educación y la nacionalidad. En la educación universitaria, una gran parte se va a poner en riesgo con un 32% y en mayoría los costarricenses con un 25%. Ahora bien, es necesario también ver la parte económica.
¿verdad? Entonces, las personas que estén en mejor situación económica son los que más se van a exponer o por lo que más piensan exponerse en estas fechas. Este estudio también investigó las variaciones de consumo en los hogares, el impacto de la economía, las creencias de conspiración y la ansiedad. La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer podría ser la primera en llegar a Costa Rica, según las autoridades. Docentes, funcionarios de salud y adultos mayores podrían ser los primeros inmunizados. El Ministerio de Salud autorizó el uso de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech, basado en el reconocimiento de la autorización del uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA. Según las proyecciones actuales de la empresa, la red de fabricación combinada de ambas tiene el potencial de suministrar a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en este 2020 y hasta 1.3 mil millones de vacunas para fines del 2021, beneficiando con esta última a Costa Rica. Es un hito histórico en la lucha contra esta enfermedad infecciosa y potencialmente mortal, el cual reafirma el compromiso de Pfizer y BioNTech de proporcionar al mundo de una vacuna que ayude a prevenir el contagio del COVID-19. Felicitamos al gobierno de Costa Rica por tan importante logro en favor de la protección oportuna de los costarricenses. Y agradecemos también al Ministerio de Salud por el riguroso proceso de análisis de la evidencia disponible de nuestra vacuna, ratificando su seguridad y eficacia. Ambos siguen contando con todo nuestro apoyo. Esta posiblemente sea la primera vacuna contra el coronavirus en llegar al país, pero ¿quiénes serían los primeros en vacunarse? Todos los adultos mayores de 58 años o más, independientemente de si tienen o no un factor de riesgo, se van a vacunar. Y volvemos a las personas que tienen un grupo etario entre 18 y 58 años de edad, que sean hipertensos, diabéticos, cardiópatas, enfermos respiratorios crónicos, por ejemplo, asma, ¿verdad? Bronquitis crónica, enfisema, etcétera. Enfermedad renal crónica, obesidad grado 3 y mórbida y pacientes oncológicos. Se va a vacunar también a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, profesores que tienen que estar en contacto con niños y por el riesgo que pueden presentar también. Todos los centros penitenciarios privados de libertad, todos los trabajadores del Poder Judicial van a ser vacunados, todo lo que incluye, digamos, OIJ, cárceles, etcétera. Funcionarios del 911 y también se van a vacunar estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines en campos clínicos. Las autoridades mencionan que también se beneficiará a las personas que laboren en actividades laborales relacionadas con contacto de personas o de impacto en el sector productivo, como agricultura, construcción, atención a clientes, restaurantes, empleadas domésticas, entre otros. Una investigación de la Contraloría General de la República señala que en Recope hay inconsistencias en el pago de los incentivos. El informe indica que de los más de 45.000 millones de colones que ejecutó en el 2019, el 35%, casi 16.000 millones de colones, corresponden a incentivos y compensaciones salariales. Un estudio que realizó la Contraloría General de la República a la refinería costarricense de petróleo Recope muestra que el año pasado la institución reportó más de 45.000 millones de colones en remuneraciones, indicó la gerente de Servicios Ambientales y Energía de la Contraloría. El ente contralor encontró nominalización incompleta de incentivos y compensaciones salariales, acreditación insuficiente de requisitos normativos para el pago de incentivos y compensaciones, además, contratos indefinidos por dedicación exclusiva y debilidades en la conformación y custodia de los expedientes del personal. Al respecto, se encontró que Recope reconoce algunos de sus incentivos salariales, como por ejemplo el de la anualidad, mediante el cálculo de un porcentaje sobre la base de los salarios de sus trabajadores, pese a que lo correspondiente es reconocerles un monto nominal fijo de acuerdo con los términos de la Ley 9635. Así también Recope suscribe con sus funcionarios contratos por dedicación exclusiva a tiempo indefinido y no ha tomado las acciones para establecerle a estos contratos un plazo de vigencia que le permita después analizar si conviene su renovación.
Todo esto impide lograr los efectos de desaceleración en el gasto por concepto de salarios pretendidos por la Ley 9635. Retana dijo que es relevante revisar el impacto en las finanzas institucionales del gasto incurrido. Así también se encontró que Recope no acredita suficientemente algunos de los requisitos normativos para el reconocimiento de incentivos como anualidades y carrera profesional, y también se detectaron significativas debilidades en la conformación y custodia de los expedientes de personal. Precisamente sobre este mismo tema, en un comunicado, Recope informó que planteó un recurso de revocatoria al informe de auditoría sobre el reconocimiento de incentivos salariales. Asimismo, manifestaron que el estudio se realiza en momentos en que la empresa se encuentra en un proceso de transformación y mejora que incluye la reorganización total de su estructura. También señalaron que el fin es buscar la eficiencia y la reducción de gastos en todos los rubros, incluyendo la revisión de lo relativo a compensaciones salariales y su justificación. Ante la observación de que el pago de pluses salariales no se realiza de manera controlada, en Recope afirmaron que la empresa está en un momento de reorganización total de su estructura para buscar la eficiencia y reducción de gastos en todos los rubros, incluidas las remuneraciones. Dada esta situación, en esta institución indicaron que acatarán las recomendaciones de la Contraloría General de la República y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Lo invitamos a continuar con esta edición de Costa Rica Noticias. Miembros de la Unión Europea comenzarán a vacunar contra el coronavirus el mismo día antes de fin de año. Banco Central de Costa Rica presenta los nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificar su autenticidad, siga 3 sencillos pasos. Toque el relieve en el retrato. Mire la transparencia a través de la ventana. Gire el billete y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Así que toque, mire y gire. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Una miniserie sobre el Gran Mundial de México 86, 1986, la historia de la Copa, en la que Maradona se consagra como jugador y Argentina como campeón. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Diego fue capaz de abarcarlo todo en 2 jugadas. Reviva estos grandes momentos el 20 de diciembre a las 9:30 de la noche y luego del 27 en adelante a las 9:15. Los domingos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Protéjase hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerde que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedará participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Pague su marchamo y adquiera su seguro autoexpedible en grupoins.com. Gracias por continuar con nosotros. Un taller para hacer originales colillas navideñas, conciertos y villancicos es parte de lo que ofrece la sección cultural de esta semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Aprenda nuevas técnicas para hacer sus propias colillas de regalo con motivos navideños, mientras disfruta de los villancicos e historias con la Biblionavidad, una iniciativa del Sistema Nacional de Bibliotecas. En esta ocasión, junto a la Biblioteca Pública de Puriscal, que le trae varias actividades para toda la familia. Este jueves 17 de diciembre a las 3 de la tarde a través de su Facebook Biblioteca Pública de Puriscal. Este fin de semana, la Orquesta Sinfónica Nacional les invita a sus últimos 2 conciertos de la temporada 2020.
Las presentaciones inician este viernes 18 de diciembre a las 7:30 de la noche, con el tercer concierto de la temporada y la Sinfonía número 9 de Beethoven, y finalizarán con el recital del domingo 20 de diciembre a las 7:30 de la noche con la presentación de la Gala Lírica junto a la Compañía Lírica Nacional. Ambos conciertos se transmitirán en el Facebook de la Orquesta Sinfónica Nacional. Como parte de las actividades de cierre de sus talleres culturales, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer le invita a su Festival Virtual de Copleros, enmarcado en el taller impartido por Luis Ruiz. La presentación será este sábado 19 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el Facebook del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. El cubano Marcel Hernández terminó la temporada con los mismos goles que Claudio Cicia, con la camiseta blanquiazul. Ambos lideran el goleo histórico extranjero en el cartaginés con 59 dianas. Marcel Hernández esperará la próxima temporada con el deseo tácito de convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia de su club, el cartaginés. El cubano, con su última anotación ante Alajuelense en la semifinal, llegó a 59 goles y con ello empató al uruguayo Claudio Cicia. El ritmo que lleva el antillano podría convertirlo en poco tiempo incluso en el jugador extranjero con más goles en un solo club, ya que quedaría a tan solo 14 del récord que estableció el eslovaco Josef Miso con Alajuelense, haciendo 73 conquistas. A este momento, el otro que le quedaría por superar es el brasileño Adonis Hilario, máximo romperredes extranjero en la historia del Saprissa con 63. Otros a quienes ya superó son el brasileño Nilton Nóbrega, quien celebró 48 veces con el Herediano, y ya muy atrás con 41 en Pérez Celedón el argentino Diego País, con 36 el brasileño Clever Ponce en el desaparecido Municipal Punta Arenas, y con 35 en el Santos el argentino Gustavo Martínez. Llama la atención que Hernández y Cicia en el cartaginés alcanzaron sus goles en condiciones muy similares. Mientras el uruguayo hizo sus 59 goles en 95 juegos, el cubano los logró en 94 duelos. Sin duda el arranque del próximo torneo para los brumosos tendrá la motivación de ver el festejo de Hernández. Con 22 jornadas semifinales y final, así se jugará el próximo torneo de fútbol de la Primera División. Presidentes de clubes y el mismo entrenador de la selección afirman que es lo mejor para volver a la competencia el año entrante. La UNAFUT decidió finalmente que el próximo torneo se dispute tal y como se había planteado antes de que arrancara la actual apertura. Solo hubo un cambio, ya no habrá gran final. Lo anterior quiere decir que tendremos dos vueltas, todos contra todos, una instancia de semifinal y una final. El torneo actual premia al ganador de las dos vueltas, dándole una gran final en caso de perder la semifinal o la final de la segunda fase. También quedó definido que el último lugar de la acumulada jugará ante Sporting por el no descenso. Para los jerarcas de clubes, este sistema es bueno y válido, en tanto no salgan problemas como parones por cuarentena, ya que el calendario será muy apretado el próximo semestre. Dependerá mucho de cómo se maneje la pandemia para que se pueda aplicar este campeonato y podamos volver a la normalidad y ir poco a poco ingresando público a nuestros estadios. Entendemos que si la situación de pandemia se agrava, si las restricciones se mantienen y demás, tendríamos que volver al formato anterior. No estábamos de acuerdo con el torneo actual por grupos y por fases. ¿Por qué no estuvimos de acuerdo? Porque en la vida aprendí que con gusto se obedece el que manda es justo. Y no hubo, en este campeonato, que no fue culpa de nadie, después de la guerra todo el mundo general, no es culpa de nadie, pero sucedió algo que no se previó y es el desenlace final por el no descenso. No es justo. Sporting está en una situación muy crítica y si nos vamos al rendimiento de Sporting, fue muy por encima del rendimiento que tuvo Pérez Celedón
Santos de Guápiles, que tuvimos un pésimo rendimiento, y obviamente Grecia, que sí estaba en el fondo de la tabla. Y vean dónde terminó Sporting. El diseño de ese torneo no es satisfactorio. Quien también se encuentra satisfecho es Ronald González. El timonel de la Nacional quería 22 jornadas para que los futbolistas tuvieran mayor participación y que no estén sin ritmo para eventuales convocatorias. Nosotros necesitamos ahora que el campeonato sea continuo, que el jugador tenga ritmo para competir, para jugar, que no hayan espacios tan largos entre semana y semana. Al final, en marzo todavía no es eliminatoria, es fecha FIFA. Ahí podemos nosotros, desde el momento que termine el campeonato, traer a los jugadores que hayan quedado en el camino y los de otras ligas, que puedan venir a las fechas FIFA. El próximo campeonato arrancará el 13 de enero. Contará en resumidas cuentas con 26 jornadas en total, 22 de fase regular, 2 de semifinales y 2 de la final. Iniciamos el recorrido fuera de nuestras fronteras. Los miembros de la Unión Europea comenzarán a vacunar contra el COVID-19 el mismo día antes de fin de año. Así lo anunciaron los responsables de Bruselas en un momento en que varios países aumentan sus restricciones ante rebotes que pueden empeorar debido a la Navidad. Antes de fin de año y en simultáneo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que los miembros del bloque comenzarán a vacunar contra el coronavirus el mismo día. La Agencia Europea de Medicamentos adelantó al próximo lunes una reunión en la que evaluará la aprobación de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Comenzaremos tan pronto como sea posible la vacunación todos juntos, los 27, el mismo día. De la misma manera que hemos atravesado juntos esta pandemia. Vamos a comenzar la erradicación de este horrible virus juntos y unidos. Europa cuenta los días para empezar a inmunizar a su población, en un momento en que varios países aumentan sus restricciones ante rebrotes que pueden empeorar por la Navidad. Alemania, que sufre una segunda ola de la pandemia mucho más grave e incontrolada que la primera, impuso un confinamiento parcial hasta el 10 de enero, que incluye el cierre de escuelas y de comercios no esenciales y una restricción de los viajes y contactos sociales. Hay mucha menos gente en las calles y más gente usa mascarillas, especialmente en el transporte público. Para ser honesta, no importa mucho para nosotros. Habíamos planeado hacer una cuarentena preventiva con los niños de todos modos porque queremos celebrar la Navidad con los abuelos. En otros países del continente, la situación no es mucho más alentadora. En el Reino Unido, donde ya comenzó la vacunación, los pubs, restaurantes y hoteles de Londres tendrán que cerrar por tercera vez este año. Francia aplica desde el martes un toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, con la única excepción de la noche del 24 de diciembre, mientras que los bares, restaurantes, cines, museos y otros lugares de ocio están cerrados desde finales de octubre. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó el miércoles de preocupante el aumento de los contagios y dijo que de ser necesario se podrá endurecer el plan de Navidad. La Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud pidió que se use la mascarilla en las celebraciones navideñas y se extremen las precauciones, porque el riesgo de que los números se agraven en enero es elevado. Al menos una quinta parte de la población mundial podría no tener acceso a una vacuna contra la COVID-19 hasta el año 2022. Así lo asegura un estudio, que además destaca que los países ricos ya reservaron más de la mitad de las dosis en principio disponibles para el próximo año. Una de cada 5 personas en el mundo podría tener que esperar al menos hasta 2022 para vacunarse contra el coronavirus. Eso afirma un estudio hecho por investigadores de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que destaca que los países ricos ya reservaron más de la mitad de las dosis previstas para 2021. La estimación se basa en el mejor de los casos, en el que todos los fabricantes logren desarrollar vacunas seguras y eficaces y alcancen sus objetivos máximos de producción. La producción total prevista para 2021 es de 5.960 millones de vacunas.
Los investigadores indicaron que cada una oscila entre 6 y 74 dólares y estimaron que hasta 40% de las desarrolladas por los principales fabricantes podrían estar disponibles para los países de renta media o baja. Pero añadieron que esto dependerá de cómo los países más desarrollados distribuyan sus compras. Muchas naciones se unieron al mecanismo de compra COVAX coordinado por la Organización Mundial de la Salud, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias y la Alianza Gavi para garantizar el acceso mundial a las vacunas, independientemente de la renta nacional. La iniciativa espera contar con 2.000 millones de dosis a finales de 2021, aunque ni Estados Unidos ni Rusia se unieron por ahora al programa. El presidente de Irán dijo que estaba muy contento de que Donald Trump deje la Casa Blanca y calificó al presidente saliente de Estados Unidos de tirano y terrorista. Una despedida sin lágrimas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, mostró el miércoles su felicidad ante la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. El mandatario dijo que el republicano ha sido el presidente más indisciplinado y con menos apego a la ley, y lo calificó como tirano, terrorista y asesino. Algunos dicen que estamos sobreexcitados por la llegada del señor Biden. No lo estamos, pero estamos muy contentos de que Trump se vaya. Desde el anuncio de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, Rouhani ha dado muestras de apertura hacia el futuro presidente, que expresó su deseo de que Estados Unidos vuelva al acuerdo sobre el programa nuclear iraní. En 2018, Trump retiró a su país de ese pacto, y desde entonces restableció y endureció las sanciones contra la República Islámica en un contexto de tensiones con sus aliados europeos que quieren preservar el texto. Irán es el país de Medio Oriente más afectado por la pandemia de coronavirus y asegura que las sanciones de Estados Unidos le han impedido obtener vacunas. En teoría, los alimentos y las medicinas están exentos de las sanciones, pero en la práctica los bancos internacionales tienden a rechazar las transacciones en las que participa Irán para evitar exponerse a posibles litigios. La justicia británica reconoció por primera vez el papel de la contaminación atmosférica en una muerte, la de una niña de 9 años que vivía cerca de una concurrida carretera y que falleció en el año 2013 en Londres. La contaminación atmosférica contribuyó materialmente a la muerte de una niña de 9 años en Londres. Esa fue la conclusión del forense adjunto tras 2 semanas de audiencias en el caso de Ella Adokisi Debra, quien vivía cerca de una concurrida carretera al sur de la ciudad y falleció en 2013 por una crisis de asma tras casi 3 años de ataques y más de 30 hospitalizaciones. Su legado sería introducir una nueva ley de aire limpio y que los gobiernos, no solo me refiero al gobierno del Reino Unido, sino a los gobiernos de todo el mundo, se tomen este asunto en serio. Una investigación inicial realizada en 2014 determinó que Ella murió de una insuficiencia respiratoria aguda causada por un asma severa. Pero 4 años más tarde, un experto británico en contaminación atmosférica señaló un vínculo evidente entre los ingresos de la niña en urgencias y los picos registrados de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión, los contaminantes más perjudiciales. En su fallo, el juez estableció como causas de la muerte, en primer lugar, la insuficiencia respiratoria aguda, en segundo lugar, el asma que padecía la niña, y en tercero, la exposición de la contaminación, cuyo nivel superaba las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La madre de la pequeña quería que en el certificado de defunción de su hija constara la contaminación del aire como causa. Ahora no es el momento de sentarse a hacer largo este juego de culpas. Absolutamente no. Al hacer un balance, sí, la información debería haber estado allí y no lo estaba. Pero tal vez podemos asegurarnos de que la información esté allí para el futuro y debe haber una educación completa sobre la contaminación del aire. Una vez que el Consejo Local evaluó la calidad del aire en el distrito, se necesitaron 3 años para elaborar un plan de acción y otros 4 para su adopción formal. Se estima que entre 28.000 y 36.000 muertes en el Reino Unido cada año están vinculadas a la contaminación del aire. Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Como siempre, le agradecemos su compañía y lo invitamos para que continúe con la programación de 13 Costa Rica Televisión. Que tengan un excelente día. Continuamos con nuestra serie Secuencia.